a semanas de que Evelyn Matei denunciara una campaña asquerosa en su contra y el desistimiento de parlamentarios de Chile Vamos, finalmente el oficialismo fue el que anunció que van a interponer una denuncia contra la campaña de desinformación en redes sociales, una acción que fue criticada duramente por el Partido Republicano y de la que Colomba Eichholz nos va a contar los detalles. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, durante esta jornada, parlamentarios del oficialismo, del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, también el Partido Radical, se juntaron en el podio del Congreso para anunciar que van a presentar una denuncia en la Fiscalía Nacional por lo que ha sido esta denominada campaña asquerosa, como lo había dicho hace un par de semanas la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, cuando, recordemos, se publicaron videos en redes sociales, estaban rondando también a través de estas plataformas, videos que indicaban que la candidata tiene Alzheimer, un desprestigio entonces a su campaña, como decían ya desde Chile Vamos, desde donde habían anunciado que iban a impulsar acciones legales, una denuncia por parte de senadores de Renovación Nacional y también una querella por parte de la propia candidata presidencial que no llegaron a puerto. Lo había anunciado la misma candidata Evelyn Matei junto al senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional, que no iban entonces a perseguir este eventual delito, que decía también Evelyn Matei apuntaría al Partido Republicano y también más concretamente a su líder, al candidato presidencial José Antonio Kast, quien en las últimas semanas también, recordemos, ha desestimado estar detrás de esta campaña a través de redes sociales. Ahora, si bien Chile Vamos no cursó acciones legales, hoy, como ya mencionaba, parlamentarios oficialistas presentarán una denuncia, como lo anunciaban en la Fiscalía Nacional, para que se puedan perseguir delitos informáticos, delitos de asociación ilícita y cualquier delito que se pueda configurar durante el proceso de investigación, es lo que decían entonces estos diputados. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron sus declaraciones y también qué objetivos buscan a través de esta denuncia que ya presentaron. Estamos enfrente de una verdadera amenaza para la democracia. Acá nosotros no hablamos de trolls o bots aislados. Lo que nosotros hablamos es de una verdadera maquinación orquestada para difamar, para amedrentar y para manipular la información. Esto es un atentado contra la democracia. Lo que en su momento denunció la candidata Evelyn Matei, que por presión política y del empresariado no se concretó, hoy día nosotros vamos a solicitar que se investigue y que se cite a declarar primero a la candidata Matei por lo que ella señaló públicamente, pero en especial que se cite al señor José Antonio Kast. Vamos a hacer lo que lamentablemente Evelyn Matei no se atrevió. Y no se atrevió precisamente porque hubo presiones, y así al menos lo pudimos ver por la prensa, para denunciar lo que ella convocó o determinó como asqueroso. Efectivamente, es asqueroso que se mienta, es asqueroso que se inventen situaciones y casos para desprestigiar la honra de una persona, sobre todo en años electorales. Bueno, una denuncia que de hecho fue bien recibida por parte de Chile Vamos, a lo menos la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, mencionaba en sus declaraciones que le parece bien que las personas y los parlamentarios específicamente puedan presentar denuncias cuando se sienten amenazados o cuando su integridad se pone en juego a través de estas campañas que se realizan en redes sociales. Incluso ejemplificaba la diputada Camila Flores que ella misma ha cursado denuncias por estos eventuales delitos ocurridos a través de redes sociales para, decía la diputada, desprestigiar a una autoridad pública. Ahora, desde el Partido Republicano, también en voz del diputado Cristian Araya, de ese conglomerado, bueno, rechazaban esta denuncia que fue entonces presentada por los parlamentarios oficialistas, diciendo que le quita tiempo a la Fiscalía Nacional para perseguir el crimen organizado, que lo distrae de sus funciones y que incluso esta denuncia es una irresponsabilidad que solo pretende dar un punto político. Así que vamos a pasar a revisar también cuáles fueron esas declaraciones por parte de la oposición. Cualquier persona en nuestro país que se pueda sentir agraviada, utilizada, cuya integridad se pueda haber visto lesionada, tiene todo el derecho de hacer denuncia. En mi caso, como diputada, sin publicidad, pero he hecho denuncia por precisamente agresiones a través de las redes sociales en más de una oportunidad. Me parece que estas cosas no pueden quedar en impunidad, sobre todo cuando en algunas ocasiones se amenaza la integridad de cualquier persona o de su familia, y la justicia tiene que investigar estos ciberataques. Quiero dejar un mensaje muy claro a los diputados que están
perdiendo el tiempo en esto. Son una manga de payasos, irresponsables, caprichosos y populistas. En tiempos que el crimen organizado y el narcotráfico y el terrorismo avanza, quieren destinar trabajo del Ministerio Público en darse este lujito. ¿Para qué? O sea, por favor, un poco de seriedad. Chile vive la peor crisis de seguridad de su historia. Matan chilenos inocentes todos los días y hay un grupo de irresponsables que pretende dedicar esfuerzos del Ministerio Público, de las policías, para hacer un punto político. Ahora, también en el Congreso se ha hecho una comparación, de hecho no solamente por parte de los parlamentarios, incluso desde el gobierno, la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo una comparación de esta denuncia, esta campaña sucia, finalmente, que dicen apunta al Partido Republicano en contra de Evelyn Matei, con lo que fue el video que se publicó ayer desde la UDI, una parodia a la actual candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, y lo que fueron entonces sus gestiones como ministra del Trabajo. Recordemos, por ejemplo, en ese video se mencionaba los 141 empleos que más tarde durante esta jornada la propia ministra vocera Camila Vallejo decía que se está utilizando esa información de manera parcial. El gobierno quiere lamentar que nuevamente se haga lo que se critica, ¿no? El partido de la candidata Matei, la verdad es que está haciendo lo mismo que criticaba hace un par de semanas atrás. Campaña sucia, eso es. Y necesitamos que el debate en materia presidencial por parte de los candidatos y candidatas sea un debate de ideas, sea un debate de reflexiones, de propuestas, no campañas sucias. Necesitamos un poco más de coherencia, necesitamos que se dejen atrás las campañas sucias, orquestadas en este caso por parte de un propio partido de la candidata, no simplemente por votos, sino que el propio partido de la candidata, y asumamos que la gente necesita menos ataques y más propuestas. Claro, una comparación entonces que, como ya mencionaba, hacía durante esta jornada la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien en una entrevista más temprano durante este miércoles decía que la oposición ha hecho mucha centralidad en atacar a una de las candidatas a propósito de las reformas que como gobierno hemos empujado y que ella lideró, obviamente siendo la ministra del Trabajo, declaraciones que provocaron que parlamentarios de la UDI, 4 parlamentarios para ser específica, anunciaran que van a recurrir a la Contraloría por lo que es este principio de presidencia política en tiempo electoral. Recordemos que lo ha hecho anteriormente la UDI por parte de los ministros entonces que han emitido comentarios sobre su candidata presidencial, Evelyn Matei. La ministra Vallejo parece que volvió de su postnatal y no se ha dado cuenta que volvió al gobierno, que no ha renunciado, que es ministra de Estado y que trabaja con sueldo público. Ella hoy día se dedica a hacer crítica directa a la candidata Evelyn Matei, incluso por cartas dirigidas a Sebastián Edwards. ¿Qué tiene que ver una ministra de Estado criticando los dichos de una candidata presidencial por hechos que ni siquiera ocurrieron en su gobierno? O tratar de defender a la candidata presidencial de su partido por las malas gestiones como ministra. Ella creó 141 empleos, eso es un dato real en un año calendario. Por lo tanto, creemos que la ministra Vallejo o renuncia o que se atenga a las consecuencias legales y por lo tanto vamos a solicitar a la Contraloría que haga cumplir la ley. Bueno, y en medio de estas denuncias legales y también denuncias que buscan fiscalización, como es el caso de este oficio que presentaron los parlamentarios de la UDI en Contraloría, es que un descuelgue más se conoció durante esta jornada de la campaña de Evelyn Matei. Hablamos del senador de Renovación Nacional, Alejandro Kuzanovich, quien en entrevista con La Segunda anunció que su candidato va a ser José Antonio Kast, sumándose también, por ejemplo, a las declaraciones que conocimos la semana pasada del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que si bien se dieron a conocer la semana pasada desde el propio partido, ya decían que el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, ya se había decidido por la opción de José Antonio Kast, así que no era una novedad para el propio partido de Renovación Nacional, pero de todas maneras entonces con la declaración del senador Kuzanovich se siguen sumando estos descuelgues a la campaña de Evelyn Matei. Muy bien, muchísimas gracias Colomba con la información política a esta hora de la tarde. Cuando hacemos un alto en Ellos Noticias, faltan 6 minutos para las 6 de la tarde y con esta imagen del atardecer en Santiago con de fondo el edificio del Costanera Center y una linda postal a esta hora de la tarde cuando a 18,9 grados es lo que marcan a esta hora los termómetros en la capital, 21 fue la máxima. Hacemos un alto y regresamos con José Antonio Coloma, el senador, Juan Antonio Coloma, el senador
Además, qué incorporación nueva de la UDI a la campaña de Evelyn Matei, así que no se vaya, dentro de los próximos minutos estamos con él.